Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y bueno, les dejo los saludos del pastor que hoy no vino. Mañana va a estar presente en la iglesia de Batán, así que les manda sus saludos y bueno, esperemos representarlo de la mejor manera. Quería compartir con ustedes una palabra del Señor, que el Señor me habló en este día y realmente yo creo que es importante que la tengamos en cuenta porque es muy actual y la palabra del Señor nos ayuda a caminar día a día. Pero antes quiero pedirle que hagamos juntos una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por encomendarnos en tus manos, en tu casa, estar en tu casa en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y nos hable a nuestros corazones, Señor. Encomiendo cada una de las mentes de mis hermanos y de los corazones de mis hermanos y mi corazón y mi mente en tus manos, Padre Celestial. Llevamos cautivo todo pensamiento a tu presencia, Padre Celestial, todo espíritu que quiera interrumpir, Señor Jesús, con el entendimiento y el conocimiento de tu palabra, que sea expulsado por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que envíes un espíritu de revelación que nos ayude a comprender tus santas escrituras, Padre Celestial. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tienen Biblia, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas, que es allí donde me detuve en una porción de la palabra en el día de hoy y quería compartirla con ustedes. Pero sin antes no explicarles, hay algo que a mí me gusta mucho de la palabra del Señor, que es obviamente en los evangelios, porque ahora vamos al evangelio de Lucas. Y en los evangelios encontramos el ministerio del Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra. Y una de las particularidades que a mí me llaman mucho la atención y que me gustan del desarrollo del ministerio de Jesús en la tierra es cómo Él predicaba la palabra. Y Él predicaba la palabra a través muchas veces de parábolas. Y las parábolas, dice la palabra misma, que Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. Y sabemos que doctrina, aunque nos suene a sacro o que nos suene una palabra como doctrina rara, es una forma de vida. Y el Señor enseñaba esa forma de vivir con su palabra mediante parábolas. Y hoy me detuve en Lucas capítulo 13, en el verso 6, con una parábola corta y pequeña que a mí me dejó pensando. Dice, en la Biblia de las Américas vamos a leer todo hoy. Dice, Lucas 13, 6 al 9, vamos a leer, dice, y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Y realmente a mí esta parábola me llamó muchísimo la atención y el Señor me hablaba acerca de ella, ¿no? Porque podemos ver figuras en la palabra y te animo, Nico, si me podés poner la primera imagen que preparaste hoy, que vemos figuras en esta parábola, porque primero tenemos al Señor de la viña, que es Dios, es Jehová. Tenemos al viñador, que es Jesús, y tenemos a la higuera, que simboliza también al pueblo de Israel, pero es una figura para nosotros, porque como nuestro pastor nos enseña, lo que le pasó al pueblo de Israel, y cuando la palabra habla del pueblo de Israel, es figura para nosotros, para nuestras vidas hoy. Entonces podemos aprender acerca de esto, y cuando hablamos de la higuera en esta parábola, también se nos está refiriendo a nosotros, más allá de que
estaba hablando del pueblo de Israel en específico en esa oportunidad, porque también dice de que estuvo también 3 años esperando fruto de esa higuera y no lo dio, y esos 3 años también simbolizan el ministerio de Jesús en la tierra, porque como todos sabemos, él de los 30 años aproximadamente a los 33 desarrolló su ministerio en esta tierra. Pero volviendo a la palabra del Señor, es una parábola, y la parábola es lo mismo que nuestro pastor siempre nos explica, y que decíamos recién, que la palabra la podemos ver mediante sombras y mediante figuras, y el Señor hablaba de esa forma y les enseñó a sus discípulos a entender la palabra de esa forma. Él les hablaba quizás muchas veces así, no de forma literal, sino para que entendiesen con otro entendimiento, con la revelación que el Espíritu Santo tenía para ellos. Y a mí me llamó la atención de esto, de que nosotros, que somos figuras de la higuera, nos encontramos ante la mirada de nuestro Dios, del Señor de la viña, que es nuestro Dios. Y también encontramos el tercer personaje acá, que es nuestro Señor Jesús, que vendría a ser el viñador, quien trabaja en nosotros, que nosotros somos higueras. Y lo importante a destacar acá es de que esta higuera no llevaba fruto. Y Dios se acercó a la higuera, la observó y vio si había fruto en la higuera. Y yo meditaba, ¿no?, hoy acerca de esto. Qué importante es el hecho de llevar fruto en nuestras vidas cristianas, en nuestras vidas en esta tierra. Porque me lo imaginaba a Dios mirándome a mí, o quizás mirándote a vos o a cada uno de nosotros, buscando fruto. Porque esa es la mirada del Señor. El Señor mira y busca fruto. ¿Y qué pasa si el Señor nos mira hoy y no haya fruto? Y yo creo que es una pregunta que en el día de hoy nos vamos a hacer, y con la ayuda del Señor vamos a poder descubrir la respuesta. No se trata solo de quedarse sentado esperando al Señor, y eso meditaba yo hoy, porque nosotros como creyentes tenemos en claro eso, ¿no? De que tenemos que llevar nuestra vida esperando al Señor, quizás lo mejor posible, y no hayamos el completo entendimiento, ¿no? De que sí, Dios viene a buscarnos a nosotros, pero viene a buscarnos con fruto. Y meditaba mucho acerca de esto. Qué importante es de esperarlo al Señor, pero haciendo todo lo posible para llevar frutos en nosotros. No es solamente como cristianos llevar nuestra vida cristiana y esperar de que Él venga, pero viviendo, siendo un cristiano más, sino que Dios tiene que trabajar en nosotros para que nosotros se halle ese fruto, en su pueblo se halle ese fruto. Quería que vayamos al capítulo anterior, al capítulo 12 de Lucas, en los últimos versículos 58 y 59, que vemos cómo en este capítulo anterior se ve que ese trabajo del cual yo les decía recién que se tiene que dar en los creyentes, se da acá en la tierra. Porque nosotros esperamos como creyentes que el Señor nos venga a buscar y esperamos aquella mejor vida en el reino de los cielos. Pero este trabajo se tiene que dar acá en la tierra en nosotros. Y se habla de que debemos prepararnos acá en la tierra para participar de esas bendiciones finales. Dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. Y acá vemos mientras vas en el camino con tu adversario, o sea que está hablando de problemas terrenales que podemos llegar a tener en esta tierra, y dice que cuando nos acercamos al magistrado, como cada uno de nosotros nos estamos acercando porque estamos de paso en esta tierra, un día nos vamos a encontrar ante el juez, que es nuestro Señor, y vamos a ser juzgados. Pero, ¿qué pasa en el camino? Meditaba yo. Porque dice, procura en el camino arreglarte con Él. Arreglarte de ese pleito que puede llegar a haber en nosotros, de esa dificultad en nosotros. Y dice, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te encargue al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel,
te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado aún el último centavo. Y como todos sabemos, una vez que nos vamos de esta tierra, ya no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos el poder de decidir qué hacemos con nuestras vidas y eso va a repercutir en nuestra eternidad. Y una vez que pasamos a esa eternidad, ya no hay vuelta atrás, se podría decir. Porque acá la palabra es clara y dice, en el camino procura arreglarte. Y nosotros estamos peregrinando sobre esta tierra, estamos caminando sobre esta tierra. Y meditaba acerca de esto, ¿no? Un ejemplo de esto lo vemos con el rico y con Lázaro, en Lucas capítulo también 16, verso 20 al 29, ahora lo vamos a repasar, porque vemos de que este personaje, en el verso 20, dice, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió, dice, también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Acá vemos cómo estas dos personas nos encontramos en esta historia con un rico y nos encontramos con un pobre llamado Lázaro también, no es el mismo Lázaro que todos conocemos, que dice que los dos mueren y uno es llevado al seno de Abraham, al cielo, y otro, el rico, es llevado al lugar de tormento, ¿verdad? Y dice, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Entonces vemos cómo también la forma de llevar la vida de estas dos personas repercutió en su eternidad. Y dice acá que no había un retorno, no había una vuelta atrás. Porque este personaje, el rico, rogaba, es más, le rogaba a Lázaro, al pobre que estaba con el Señor en los cielos, de que vaya y le predicase a sus hermanos acá en la tierra, porque la decisión está acá en la tierra, no allá. Una vez que nosotros trascendemos esta vida terrenal, nada podemos hacer. Entonces, yo meditaba acerca de esto, ¿no? Porque esas palabras resonaban dentro de mí. Arreglémonos mientras estemos acá en el camino en esta tierra. Y arreglar nuestras vestiduras, arreglar nuestros pleitos quizás con personas, arreglar las cosas que están mal dentro de nosotros abarca mucho. Y la palabra del Señor es fiel y es verdadera para guiarnos en el camino. Y yo creo que como cristianos debemos procurar esto, acercarnos más a la palabra del Señor para que nos vayamos arreglando y preparando mientras vamos de camino hacia ese tribunal. Y yo creo que ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Por eso, el título de la palabra del día de hoy es, si Nico lo pone, la última oportunidad. Porque a esa higuera se le dio una última oportunidad. Y yo meditaba acerca de esto. Y allí vemos reflejada la misericordia de nuestro Señor Jesús. Porque vemos de que hay un tiempo en el que Dios se acerca a la higuera, se acerca a nuestras vidas, se acerca a nosotros, nos observa a ver si llevamos fruto. Y mientras el Señor Jesús trabaja, porque
veíamos el paralelismo de los 3 años que Dios se acercó a la higuera, que el dueño de esa vid, de esa higuera, se acercó a la higuera a buscar fruto y no lo halló, pero vemos de que durante esos 3 años, fueron los 3 años que Jesús estuvo trabajando en esta tierra, en el pueblo de Israel, y sembrando esa semilla. Pero esa semilla el pueblo de Israel lamentablemente no perduró y no hizo que dé fruto. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo del pueblo de Israel de que no lo aceptó al Señor, no aceptó la palabra del Señor, y mediante ese acto vemos que el Padre dice, cortala. Y ahora yo me meditaba acerca de esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros merecimos o merecemos, o quizás también vamos a merecer, que nos corten? Pero la misericordia del Señor Jesús, que es el mediador, que es ese viñador, es tan grande para con nosotros que nos da otra oportunidad. Por eso, esta era la última oportunidad que tenía esa higuera. Vemos, si volvemos, quiero destacar un dato importante, si volvemos a Lucas capítulo 13, que leímos al principio, pero vamos al verso 10, vemos de que todo esto, esta parábola que el Señor Jesús estaba hablando a sus hijos, lo vemos que lo hizo en un día de reposo. Y a mí este dato me llamó muchísimo la atención. Dice, Jesús estaba enseñando en una de sus sinagogas, en un día de reposo. Y esto hablaba a mi corazón, porque dice que en un día de reposo, y nosotros sabemos de que tenemos cada año una palabra, tenemos una proclama sobre nuestras vidas, y la proclama del año pasado fue el año del reposo. Y yo veía cómo en el año del reposo se da esta nueva oportunidad para que el próximo año, porque el Señor Jesús le dice al Padre, espera que voy a trabajar en la higuera a ver si el año que viene, si en el resto de este año o el año que viene da fruto. Y yo creo de que es un tiempo marcado por el Señor para nosotros como iglesia y como personas. Porque el Señor nos habló en el día de reposo y nos da la oportunidad en este año, el año del renuevo, para que el Señor trabaje en nosotros y podamos dar ese fruto agradable a nuestro Señor, ese renuevo. Para dar un renuevo, en nosotros, yo veía de que se tienen que suceder varias cosas antes. Debemos ser trabajados por el Señor, porque el Señor, cuando, como en figura de viñador, le habla al dueño de aquella higuera, le dice que iba a trabajar en la higuera, que figura de nosotros. Entonces, se tiene que dar un proceso nosotros como creyentes. Y ese proceso, como dijimos hace un ratito, se tiene que dar acá en la tierra, se tiene que dar hoy en día en nosotros. Y ese proceso puede ser quizás bueno, agradable, o quizás no nos puede parecer tan agradable, pero es el proceso que Dios tiene para con nosotros, para con nuestras vidas, para que por fin podamos llevar fruto y ser útiles para nuestro Dios. Podemos ser podados, podemos ser trabajados por nuestro Señor. Y yo quería que veamos 4 puntos tan solamente del trabajo del Señor en figura del trabajo que se hace con una planta, porque la palabra del Señor nos compara a nosotros con árboles, nos compara con plantas y hoy en día nos compara con renuevos, porque si el Señor es el renuevo, como nuestro pastor nos explicó, nosotros también somos renuevos. Y quería que pasemos a la siguiente imagen, en donde vamos a ver el trabajo del Señor en nosotros como plantas. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que ver es cavar, porque si vamos a Lucas, como hablábamos recién, dice que aquel viñador iba a trabajar un año más en esa higuera y dice que iba a cavar alrededor de ella. Una de las 2 cosas que menciona que iba a hacer era cavar alrededor de ella. Y yo, investigando un poco, vi que se cava alrededor de una planta y esto se realiza con la intención de modificar el terreno que rodea a la planta.
suavizarlo y hacerlo permeable para que el agua, elemento vital, para que la planta penetre y pueda ser absorbida por las raíces junto con los nutrientes que el abono le proporcione. Y meditaba en esto, ¿no? Porque nosotros cómo podemos aprender del trabajo que se hace naturalmente con una planta al trabajo que Dios hace en nosotros también. Porque el Señor, yo creo que cuando entramos en ese proceso del Señor en nosotros para que hallemos fruto, con lo primero que nos encontramos es con esto, que el Señor Jesús se pone a trabajar en cada una de nuestras vidas y cava alrededor de nosotros. Y esto es figura de, vos fijate lo que dice, para modificar el terreno que rodea a la planta. ¿Y cuántas veces el Señor cambia el entorno nuestro cuando quiere trabajar con nosotros? Cavar alrededor significa aislarnos de todo lo que nos hace mal, de aislarnos de las malas influencias de este mundo, para modificar ese terreno. Porque cuántas veces nuestros entornos nos impiden a nosotros como creyentes avanzar en el Señor. Cuántas veces el entorno en la escuela, el entorno en el trabajo, el entorno en nuestra vida cotidiana nos mal influencia, no permitiendo que avancemos. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Que es algo que los creyentes deben de luchar día a día, porque es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, el ser cristianos de verdad afuera de la iglesia. Pero yo creo que si nos ponemos en las manos de nuestro Señor, de nuestro viñador, Él va a trabajar y va a cavar alrededor nuestro para propiciar ese terreno, para que germine esa planta de verdad, porque dice para suavizarlo, para hacerlo permeable para el agua. Y yo creo que el Señor prepara nuestras vidas, prepara y nos pone, y eso es algo importante, porque nosotros como plantíos del Señor formamos parte de su casa, de su iglesia. Y el Señor nos planta en la iglesia. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Viendo a la iglesia como figura de la tierra, en donde somos plantados, cómo el Señor prepara y nos quita quizás las cosas que tenemos mal alrededor, y quizás eso nos cuesta, porque quizás la planta se ve rodeada de cosas que está acostumbrada, pero de repente empieza a desaparecer todo y a ser revolvida esa tierra, pero vemos de que cambia nuestro entorno. Y el Señor nos planta en una iglesia en donde la palabra del Señor empieza a obrar en nosotros y nos hace propicios para comenzar ese proceso. Si vamos a la segunda imagen, es lo segundo que el Señor Jesús le dice al Padre que iba a hacer con nosotros. Porque cuando Jesús interviene, ¿no? Ante el Padre en favor de esa planta, le dice que iba a cavar alrededor de ella y la iba a abonar. Y yo cuando meditaba acerca de esto, ¿no? Porque podemos leer acá que dice el abono es una sustancia que puede ser inorgánica u orgánica y que se utiliza para incrementar la calidad del suelo y brindar nutrientes a los cultivos y a las plantaciones. Yo meditaba acerca de esto, ¿no? Y qué feo es el abono, porque el abono tiene feo olor. Y meditaba cómo puede ser que algo tan feo como el abono le haga tan bien a una planta. Y hay cosas que en nuestras vidas el Señor nos hace pasar y hace que nos lleguen a nosotros, a nuestras vidas, que quizás huelen mal, cosas que a nosotros nos parecen feas, nos parecen desagradables, pero son parte del proceso que el Señor tiene con nosotros. Si vemos acá, dice que es para incrementar la calidad del suelo. Y yo creo que un cristiano sin una vida probada, yo creo que no tiene un suelo firme. Y a veces nos vemos frente a situaciones, frente a pruebas, y todo creyente que se acerca al Señor pasa por pruebas. Y hay muchos que quizás lo pasan de mala manera, ¿no? Porque dicen al final esto de ser cristiano, ¿para qué? Para pasar por situaciones malas, por pruebas, nada me sale bien. Pero yo creo que tiene que ser otro el corazón de la planta,
que no se resista a las cosas que el Señor tiene para hacer con nosotros. Porque todo proceso en nuestra vida nos ayuda a ser mejor. El viñador sabe cómo tratar a la planta para que esa planta crezca y se desarrolle de la mejor forma. Y hay veces que, bueno, nos toca ser abonados. Pero yo creo que debemos de preparar nuestro corazón para, primeramente, ser plantíos en la casa de nuestro Padre, donde el Señor nos deposita, ser preparados, dejar que el Señor cabe alrededor nuestro, que nos rodee de buena tierra, dejar que ese abono quizás nos rodee, pero que dé ese buen fruto al final. Yo creo que es importantísimo esto. Si vamos a la siguiente imagen, podemos ver como otras de las cosas que se hacen con una planta es podar la planta. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes en nuestras vidas, ¿no? Porque dice, tanto las plantas como los árboles y los arbustos necesitan de una poda regular para así reencauzar la energía y liberarse de las ramas, hojas y flores rotas, dañadas o secas. Son estos los que formarán las ramas y tallos que serán la base de las ramas mayores de la planta, su esqueleto. Y vemos cómo también el Señor nos tiene que podar. Y esto es algo que quizás a nosotros como creyentes también no nos gusta. Porque tenemos un problema con el trato del Señor en nuestras vidas. Hay muchas personas que no se dejan tratar por el Señor y viven su vida luchando con el Señor. Cuando yo creo que a la planta, porque las plantas tienen vida, cuando se le acerca el podador a la planta y la empieza a cortar, a la planta le debe doler. Y a nosotros también, cuando se nos acerca el Señor y nos corta acá, nos corta allá, hay veces que nos duele. Y está en nosotros el resistirnos ante ese podador que corta las cosas que no sirven en nuestra vida, para no resistirnos y quedarnos, permanecer, porque es un proceso que la planta tiene que sufrir para dar ese renuevo, ese nuevo fruto. Porque si vemos, dice, son estos, los tallos que son cortados, los que formarán las ramas y tallos que serán la base de ramas mayores de la planta. O sea, de que es como el cimiento de la planta. Esos tallos que son cortados, que son podados, son los que luego se fortalecen y hacen que sea una base fuerte para la planta en el futuro. Y yo meditaba acerca de esto, cómo en ese proceso es importantísima la poda. Y debemos dejar que el Señor obre en nosotros de esa forma. En la próxima imagen podemos ver de que también tenemos que ser regados como plantas. Y ser regado, yo investigué también acerca de esto y si ustedes buscan el por qué una planta debe ser y necesita ser regada con agua, encontramos de que las plantas necesitan el agua para la fotosíntesis. Y mucho más no nos explican. Necesitan el agua para la fotosíntesis. Y yo me quedé con esto. Entonces, acá aclaramos que la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas fabrican las sustancias que les son necesarias para su nutrición y su desarrollo. Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Porque como nosotros como creyentes, como plantas, también necesitamos del agua que, como todos sabemos, es figura de la palabra de nuestro Señor. ¿Para qué? Para ser nutridos y para ser desarrollados correctamente. Porque una planta sin agua no puede ser nutrida. Acá Irma me va a saber decir, porque a ella le encantan las plantas. Y si no le ponemos agua a una planta, se seca. Y yo meditaba acerca de esto. Si nosotros como creyentes no nos alimentamos de la palabra del Señor, no nos alimentamos, y a la planta uno no la puede regar hoy y la semana que viene la regamos otro día. Hay que regarla todos los días.
Y meditaba acerca de esto, que todos los días como creyentes debemos de acercarnos a la palabra del Señor, que es esa agua que nos nutre y nos hace desarrollar como creyentes. Y si nosotros nos fijamos, ¿no?, en estos 4 pasos que acabamos de ver, cómo una cosa lleva a la otra, y el trabajo del viñador en nosotros es tremendo, porque primero dice que cava alrededor de nosotros, nos aparta de las malas juntas, nos aparta de los malos ámbitos, de las cosas que nos influyen para mal, nos pone en su iglesia, nos pone en su casa para preparar esa buena tierra para que podamos recibir el abono, que es quizás lo primero malo que recibimos. Pero si aguantamos esa etapa del abono, nos fortalecemos un poquito más, porque decía de que era para brindar nutrientes y cultivos a nosotros. Nos fortalecemos mediante esas cosas que el Señor pone en nuestro camino. Somos podados y al ser podado ya tenemos que alcanzar una cierta madurez. Y yo veía eso, ¿no? Cómo el Señor primero nos prepara, luego nos da nutrientes que nos fortalezcan, nos revuelve la tierra, nos prepara a nosotros y luego nos poda. Y si pasamos esa etapa que es crucial en la vida del creyente y no nos apartamos, porque yo creo que eso también pasa. Cuando nos encontramos con cosas fuertes, con podas grandes en nuestra vida, podemos no resistir, porque hay plantas que no resisten la poda. Pero si resistimos a la poda que el Señor hace en nuestras vidas, recibimos del agua que nos llena y que también nos sirve para nutrirnos y desarrollarnos. Ahora, si volvemos a Lucas 13, yo veía algo acá, ¿no? Porque dice que hacía 3 años que venía a buscar fruto. ¿Y qué pasa si nosotros no damos fruto? Y yo meditaba acerca de esto, ¿no? Dice, y dijo el viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Y yo veía, ¿no? Porque acá vemos una pregunta, dice, ¿por qué ha de cesar, de cansar la tierra? Y esto a mí me llamó la atención, ¿no? Esta pregunta que hace Dios. ¿Por qué si no damos fruto vamos a estar cansando la tierra? Y yo meditaba acerca de esto. ¿Cómo puede ser que cansemos la tierra? Y hoy dijimos de que la tierra puede ser figura de la iglesia del Señor. Y cómo hay veces de que hay plantas que permanecen años en la casa del Señor y no dan fruto. Y cómo esas plantas pueden cansar la tierra y terminan haciendo un mal a la casa del Señor. Por eso yo creo que es importante que no nos estanquemos en nuestra vida de creyentes. El Señor siempre nos habla a través de nuestro pastor y nos dice de que tenemos que ir en aumento como la luz de la aurora, de gloria en gloria. Y yo creo que ese es el caminar verdadero del creyente. Debemos de llenarnos más y más cada día de su Espíritu Santo para no quedarnos estancados, porque al final terminamos secándonos como planta y una planta seca dice que cansa a la tierra. Y yo me quedaba con eso, ¿no? Y meditaba acerca de esto y hay que tomar conciencia, hermanos. Debemos de tomar conciencia. Mateo capítulo 7, en el verso 19, nos dice algo que es muy lamentable, pero es muy cierto. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y no es un simple hecho de decir, yo no me preocupo por dar frutos, porque total soy salvo, camino, voy a la iglesia, camino en los caminos del Señor, voy a la iglesia, soy salvo y ya está. Sino que vemos de que si somos árboles que no damos fruto, vamos a ser cortados y echados al fuego. Entonces acá peligra nuestra salvación. Y meditaba aún más y con más razón hacer énfasis en esto, qué importante que es. Que
permitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, que nos acerquemos más y más a la palabra, que nos despojemos de las cosas que nos amarran a esta tierra para crecer como creyentes y llevar verdadero fruto. Porque está en juego nuestra vida eterna. Y nosotros, ¿cómo vamos a pasar toda una vida tratando de agradar al Señor, pero a la hora de tomar de esa salvación tan hermosa y de ese regalo tan hermoso que el Señor nos da, encontrarnos sin fruto, encontrarnos secos espiritualmente y quedarnos en esta tierra? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Juan capítulo 15, verso 4, nos muestra cómo tenemos que permanecer en el Señor, y esto es importantísimo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y acá el Señor nos enseña de que debemos de permanecer, como esa planta que permanece y aguanta quizás tormentas, aguanta vientos, aguanta que se la haya podado, aguanta los feos olores de los abonos. Debe permanecer en el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si estamos cerca del Señor, vamos a llevar fruto. Porque acá lo dice: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es importantísimo permanecer en nuestro Señor Jesús, porque de esa forma vamos a lograr avanzar y dejar al Señor, al viñador, que trabaje en nosotros. Porque yo meditaba acerca de esto, que está en nosotros la decisión de dejarlo obrar al Señor. Porque no es por nosotros, la planta no se riega sola, la planta no se poda sola. La planta tiene a un viñador que cava alrededor de ella, que la abona, que la corta, que la riega, pero está en la planta el dejarse obrar. Y yo meditaba acerca de esto, y eso es lo importante, que en nuestros corazones tiene que estar eso, el permanecer en el Señor, para que el Señor actúe. Meditaba yo también, ¿no?, en ese ejemplo que siempre podemos tocar y podemos ver, que es aquel hijo pródigo que cuando llega se deja vestir. Él se deja vestir, se deja poner el anillo, se deja cambiar el calzado. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Dejarnos podar, dejarnos ser preparados como plantas para el Señor, para que podamos llevar ese buen fruto. Para ir cerrando, quería ir a Juan, capítulo 12. En el verso 24 vemos algo que es muy cierto. Dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y la palabra del Señor nos deja ver de que tenemos que morir para dar ese fruto. Uno de esos pasos es morir, porque aquella planta, aquel futuro renuevo, primero es una semilla. Y esa semilla, cuando cae en la tierra, es importante de que muera para que salga ese renuevo. Y eso es figura a nosotros de morir a nuestra carne, morir a nuestras pasiones. Yo creo que el Señor está obrando en cada uno de nosotros, y debemos de permitirle en este año que siga obrando y que siga trabajando en nosotros, porque el Señor viene pronto y va a venir a buscar ese fruto en su higuera, en nosotros. Va a venir a buscar fruto en cada uno de nosotros, y Él continuamente nos está mirando. Y nos está mirando, y el Señor nos mira y busca ese fruto, pero gracias al Señor
tenemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que nos da una nueva oportunidad. Si hoy quizás te encontrás con la misma pregunta que yo al iniciar esto, ¿qué pensaría nuestro Dios si nos viene a ver, nos viene a visitar, nos mira y no haya fruto en nosotros y nos quiere cortar? Yo pienso de que hoy el Señor nos da una nueva oportunidad a través de su misericordia. Dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y la llene de abono. Si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Yo te invito, hermano, que te pongas de pie y que oremos por esta palabra.